Este es un video muy extraño, que fue grabado por Tiago Almeida. Tiago Almeida usualmente publica en sus redes videos de paseos con su perro, nada fuera de lo común. Sin embargo, en una situación específica, estaba haciendo un recorrido con su perro en los bosques profundos de Tapiraí, en San Pablo, Brasil. Todo se desarrollaba como siempre, hasta que su perro de repente comenzó a ladrar en cierta dirección. Tiago inmediatamente notó un montón de árboles recién derribados, como si fueran tan solo ramas. No centro do mato, só tem mato aqui em volta. E ele começou a latir para esse ponto da trilha. E eu fui ver o que ele tava latindo, achei que era algum bicho. A primeira coisa que a gente viu foi que essa parte da mata caiu, não tem evidência nenhuma de que foi lenhador ou alguma coisa. Aí eu segui mais pra cá y yo achei esa marca. Luego procede a analizar el área y encuentra una huella gigante. Luego mira a su alrededor y encuentra otra huella. Es aquí cuando se da cuenta de que las huellas en realidad están frescas e incluso nos señala que ese gran pie tiene solo 4 dedos. Este es un video interesante de ver, y también nos trae a la memoria otro caso similar que se viralizó el año pasado, donde se puede ver varios árboles siendo movidos al mismo tiempo. Aparentemente la historia del video es que un topógrafo estaba volando un dron para planificar acciones de registro en Tennessee, Estados Unidos. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que varios árboles estaban siendo movidos, como si solo fueran pequeñas ramas. Entonces él se enfocó en esa área. Muchos usuarios afirman que algo realmente extraño estaba ocurriendo ahí, ya que en un momento específico del video, mucha gente notó una figura alta y ancha, moviéndose entre los árboles. Ahora, esto no es una prueba sólida de la existencia de los gigantes, sin embargo, sí es interesante de ver y analizar, y por supuesto, eres libre de sacar tus propias conclusiones. Una enfermera quien es madre soltera, nos cuenta que últimamente vienen ocurriendo extraños eventos en su casa que no tienen explicación. Por esta razón, ella colocó cámaras en todo su hogar, en especial el dormitorio de su pequeña hija, ya que la pequeña le hablaba sobre un monstruo que vive debajo de su cama. Después de ver este video, la enfermera confirmó sus más temidas sospechas. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, guys. Are you okay? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Huh? Why? Monster. Scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. En el piso, se puede ver una pequeña anomalía blanca, moviéndose en la habitación, y rápidamente pasa junto a la cama de la niña. Momentos después, la madre abrió la puerta preguntando si había un gato en la habitación. Confundida, su hija respondió que no, pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas, ya que la niña habla de que tiene miedo, y de que hay un monstruo. La madre no sabe qué hacer con esa información, y solo atina a darle algo de seguridad al revisar la ventana. Pero, ¿acaso esta anomalía en el piso, y que se desliza hacia debajo de la cama de la niña, es algún tipo de manifestación paranormal? ¿Tú qué piensas? El siguiente video fue captado por cámaras de seguridad, en una calle poco concurrida, a altas horas de la noche. Here it comes. A simple vista, podría solo ser una bolsa de plástico llevada por el viento, pero, según quien captó la imagen,
él cree que se trataría de una anomalía fantasmal, y mientras más lo miras, más extraño parece ser. Al principio del video es como si apareciera de la nada, y la forma de esta imagen es cuando menos inusual. Pero, ¿de qué podría tratarse? Un conductor estaba en su camino a casa, era temprano en la noche, y nada parecía fuera de lugar en ese momento. Toma mucho este camino, y según él, nunca ha habido incidentes extraños. Eventualmente, comienza a acelerar, y en su opinión, un ángel de la guarda podría haber intervenido en ese momento. Vemos esto aparecer en medio de la carretera, y por supuesto es bastante aterrador. El hombre se dio cuenta demasiado tarde, e intenta frenar, pero, según él, el automóvil atravesó a esta figura. Sin embargo, ni él, ni el vehículo, sufrieron daños, lo que le hizo creer que esto tendría que haber sido algún tipo de aparición. Ya repuesto del susto, salió a buscar a esta misteriosa persona, para darle auxilio, pero no había nada. Este video fue grabado por cámaras de seguridad, de un edificio de departamentos muy antiguo. El metraje en particular, fue grabado en el piso 13 del edificio. Los conserjes que han pasado por ese lugar a lo largo de los años han asegurado que extraños sonidos pueden ser escuchados, las cosas cambian de lugar, el ambiente es pesado. Incluso un conserje dijo que él vio a un niño traslúcido correr por los pasillos poco iluminados alrededor de la medianoche. Este video en particular parece confirmar la historia del hombre. Luego de unos minutos de inexplicable actividad, podemos ver un par de piernas aparecer, se ve como si estuviera caminando lentamente hacia la cámara. Aparentemente esto es lo que asustó al conserje. Ahora mira bien, lo que pasa solo unos minutos después. Es claro que el edificio es habitado por algo espeluznante, pero ¿qué es exactamente? ¿Realmente será el fantasma de un niño que aún quiere jugar? Juzga por ti mismo.